carta, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Verso 16 al verso 17, dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por esta bonita oportunidad que nos permites como iglesia local de congregarnos, de reunirnos, Señor, con el propósito de venirte a alabar, de glorificar tu nombre y también, Señor, para venir a escuchar tu palabra, la cual, Señor, desde luego siempre nos enseña, siempre nos redarguye, siempre nos corrige o nos instruye. Y gracias, Señor, porque la Biblia nos deja en claro cuál es el propósito por el cual, Señor, nos has dejado este manual, la Biblia, las Santas Escrituras, tu palabra, Señor, que es indudablemente infalible, es tu voluntad, Señor. Y ayúdanos en esta bonita mañana a encontrar esa identidad en ella. Permítenos que nuestro corazón esté dispuesto a no solo a escuchar, sino a guardar tu palabra y a tener ese buen anhelo por querer vivirla. Bendícenos, Señor, como iglesia, fortalece nuestra vida espiritual y te damos muchas gracias también porque sé que es usted quien obra para que haya visitas, Señor, nos gozamos por ello. Bendíceles, Señor, fortaléceles también y que este lugar, Señor, sea un lugar de bendición para sus vidas. También te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones, que nos perdones de nuestros pecados, de nuestra maldad, porque constantemente te ofendemos, te fallamos. Como iglesia, de forma personal, cada cristiano, Señor, comete sus fallas, por lo que te pedimos, Señor, que nos perdones. Y esto, Señor, te lo pedimos en el único nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Dice la palabra, le he puesto a la enseñanza, perfectos en el Señor, perfectos en el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, toda. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda es inspirada por Dios. Y tal escritura, tal palabra de Dios, es útil. Es útil. Y es útil desde luego cuando nos dejamos enseñar por medio de ella. Es útil porque de pronto puede surgir que, ¿sabes qué? No quiero escuchar la palabra de Dios. Así que cuando usted busca la enseñanza de Dios y se deja enseñar por Dios, las cosas cambian. Porque por medio de ella el Señor nos enseña, por medio de ella el Señor nos redarguye, que quiere decir que nos confronta con nuestro pecado, también nos corrige. De repente creemos que vamos en buena dirección y cuando escuchamos un mensaje comprendemos que no. Y es ahí donde nos corrige y al mismo tiempo nos instruye hacia dónde debemos de seguir. Para instruirnos en justicia. Y miren cuál es el plan, el propósito del Señor. En el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Muy bien. Aquí la palabra perfecto no es el mismo significado como lo conoce el mundo. El mundo generalmente conoce la palabra perfecto que posee un grado máximo de determinada cualidad, que no tiene fallas, que no tiene errores, que no tiene faltas, que es algo sumamente intachable. Y así conoce el mundo la palabra perfecto. Mas sin embargo, aquí hay algo dentro de esta palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra viene en esta porción
del griego artios, que quiere decir completo y maduro. Completo, perfecto, maduro. Es decir, que el plan del Señor por medio de su palabra es que el ser humano sea maduro, que sea completo. Desde luego, la palabra aquí perfecto no habla de una persona que no tenga fallas, que no tenga errores. Ahora, tal palabra de artios se deriva de otra palabra griega, arti. Y arti significa ahora mismo. Y significa ahora. Por lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de este verso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuándo? Y que si en algún momento has fallado, has ofendido al Señor, te has desviado, el plan de Dios al escuchar su palabra es que empieces a tomarla en cuenta. ¿Cuándo? Ahora. 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 ¿Por qué el Señor lo expresa así? Ahora. Quiere el Señor que empieces a caminar hacia un rumbo completo, hacia un rumbo perfecto, hacia un rumbo maduro. El llamado del Señor al cristiano, al Hijo de Dios, es llamado a ser completo. ¿Cuándo? Ahora. Salud. Vamos por favor a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Perfectos en el Señor. Dice, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos. Sed pues vosotros perfectos, así como ¿quién? Como vuestro Padre que está en ¿dónde? ¿Y cómo es Él? Perfecto. Y aquí la palabra perfecto, sed pues vosotros perfectos, significa de la palabra del griego teleios, completo en varias aplicaciones, trabajo, crecimiento moral y carácter moral, madurez, maduro. Y tal palabra se deriva de otra, telos. El plan del Señor es que el ser humano, el cristiano, trabaje en su crecimiento espiritual, moral, en su carácter, para que sea maduro, basándose en el carácter maduro y completo de Dios. Por eso dice la Biblia, sed pues vosotros maduros, completos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, completo. Y maduro, de esta palabra, teleio, se deriva de otra, telos, fijar fuera como un punto definido o meta, al punto al que se apunta como límite, conclusión de un acto o estado, terminación, resultado. El plan de Dios por medio de su palabra es que llegues a alcanzar una madurez tal como era la de su hijo, madurez espiritual. Es decir, que el Señor nos dirige hacia el punto central que es Cristo, a ser una persona madura. A diferencia entre un cristiano y Cristo es que nosotros somos seres imperfectos buscando la perfección del Señor, la madurez del Señor. Jesús fue en su totalidad maduro y perfecto. El Señor quiere que seas maduro, completo, como lo fue el Señor Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Así que el Señor quiere que empecemos ahora a hacer los cambios respectivos para ser hombres o mujeres, jóvenes o ancianos perfectos, maduros, completos, que reflejemos la madurez de Cristo. Ahora, veremos algunos ejemplos y para eso quiero que vea o vayamos a Génesis, por favor. Génesis 6:9. Génesis 6.
Noé era varón justo. ¿Y qué más? Y perfecto. Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones y caminó Noé con Dios. Caminó con Dios. Interesante aquí la palabra justo para Noé. Interesante la palabra perfecto hacia Noé. Justo de una palabra hebrea, sadik, significa derecho y recto. Lo que nos da a luz de que Noé en sus generaciones vivió una vida derecha, vivió una vida recta. Y tal palabra sadik se deriva de otra palabra hebrea, sadak, que significa derecho en sentido moral. Y también significa purificar. Noé, este varón que la Biblia lo describe como un hombre justo, vivió una vida derecha, recta, íntegra, en un sentido moral, cuidaba sus pensamientos, cuidaba su mente. Y cuando vemos la palabra purificar, enseguida entenderemos por qué la Biblia expresa de él purificar. Y eso nos habla de que constantemente él se purificaba a los ojos del Señor. Y perfecto aquí de la palabra hebrea también, y ojo aquí quiero aclarar algo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Por lo que las palabras en el griego pueden tener un sentido, un significado, y en el hebreo otro. Pero es bueno comparar qué es lo que dice en el griego y en el hebreo la misma palabra, perfecto. Y en el hebreo, perfecto significa del hebreo tamín, integridad. Allá en el griego quiere decir completo, maduro. Y aquí en el hebreo también integridad significa verdad. Sin defecto, dirección recto, sin tacha. En ese sentido vemos que el Señor describe a Noé como una persona que vivió en integridad. Y aquí hay algo interesante. A los que conocen la Biblia y les encanta la Biblia, y hay palabras que se quedan muy en la mente y en el corazón. ¿En dónde encontramos en un personaje la palabra integridad? A ver. Más fuerte, díganlo fuerte. En Job. Y es interesante que Job es uno de los personajes más antiguos y se habla de la palabra integridad. Y en Noé es uno de los personajes más antiguos y también se habla de la misma condición espiritual y madura en la que vivía Job en su generación. Era una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Y es interesante ver cómo la Biblia describe algo muy similar a lo que vivía Noé. De Noé se dice que era una persona justa y perfecta. Y nos habla de la misma condición en relación a una vida espiritual. Noé y Job eran personas que vivieron en tiempos diferentes, pero amando al mismo Señor con mucha integridad, con la verdad, buscando ser purificados, buscando una vida recta en la que reflejaban perfección, madurez. Eran personas completas en sus generaciones. Ahora, esto es importante saberlo, porque ahorita empezamos a estudiar la Biblia a partir de Génesis y habrá cosas que Dios te va a mostrar. Y en este caso, en la vida de Noé, como en la vida de Job, se dice que eran varones justos y perfectos. Justos y perfectos. Andaban en integridad. Andaban en la verdad. Buscaban a Dios, que es perfecto. Se refugiaban en Dios, que es intachable.
Ellos entendían, fíjense, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Ellos entendían eso, comprendían esto. No había para ellos un Antiguo Testamento y no había para ellos menos un Nuevo Testamento. La Biblia para ellos no estaba escrita. En ese tiempo Dios hablaba directamente con el ser humano y comprendían que su Dios era perfecto, completo, maduro, y por eso los impulsaba a ser perfectos. Querían y anhelaban ser como su Dios. Andaban en integridad. Andaban en la verdad. Se purificaban. Es interesante ver cómo ambos personajes, la Biblia describe cosas hermosas de ellos y al final vamos a ver un texto donde Dios habla, si tuviera que exterminar la tierra, habla de 3 personajes que no eliminarían. Y entre esos 3 personajes vamos a ver quién está. El Señor quiere que seamos perfectos, maduros. Quiere que andemos en integridad, en la verdad, en lo recto, en lo derecho, moralmente. Y eso es lo mismo que le dice Dios, nada más por mencionar a Abraham. Y es lo mismo que Dios sigue diciendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento: sean perfectos, sean maduros. Vamos a Génesis 17:1, nada más por mencionar, porque nos vamos a centrar específicamente en Noé. Pero 17:1, miren qué le dice Dios a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció ¿quién? Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Yo soy el Dios todopoderoso, Abraham. Anda delante de mí y sé qué. Y sé perfecto. Y sé perfecto, sé maduro. Y les menciono, es imposible llegar a ser sin errores en este mundo. Es incapaz eso. ¿Por qué? Lo vemos desde el punto de vista de Romanos 3:23. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso Dios lo sabe. Mas sin embargo también sabe que cuando le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, nuestra vida puede ir cambiando a la manera que usted considere la Biblia. Y hoy dice la palabra, ser perfectos ahora. Perfecto, perfecto, perfectos en el Señor. Y veremos un ejemplo y nos vamos a centrar en Noé. Noé fue justo y perfecto en su vida. ¿Sabes algo? A veces como cristianos somos un poco flexibles al mundo, flexibles a lo que te ofrece, flexibles al pecado, flexibles al diablo y flexibles a nuestra propia carne. De pronto, de repente estamos ya practicando cosas que a Dios no le agradan. Y hoy veremos el caso de Noé. ¿Por qué la Biblia lo describe como una persona justa y perfecta? Y primero que nada, punto 1, que fue justo y perfecto en su vida, en su esencia como persona. Él guardaba su corazón, guardaba sus pensamientos, guardaba su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir. Y veremos de contra qué estuvo navegando Noé. Y viendo su panorama bíblico, pareciera ser que estaba navegando contra un mar impetuoso en el que él solito, tratando y buscando navegar en mar adentro y con una tempestad enorme. Así lo observo, lo veo en la Biblia, cómo se encontraba Noé navegando en medio de ¿dónde? El contorno, el ambiente, las generaciones.
Veremos cómo podríamos, y si usted tiene que presentar a Noé en una imagen, en cómo era su vida y su lucha constante, yo lo veo como en medio de un mar, con un bote solo, tratando de remar y la tempestad por todos lados, y él con la esperanza de ver un semáforo o ver un lugar así a lo lejos, una luz, un faro o algo, que hacia allá quiere navegar y hacia allá está navegando y va solo en un mundo lleno de maldad. Y vamos por favor a analizar un poco esto, porque fue justo y perfecto en su vida. Génesis, por favor, 6. Cuando el cristiano tiende a minimizar el pecado, después de minimizarlo, ¿saben qué hacemos? Lo normalizamos. Y después de que normalizamos el pecado, nos volvemos insensibles a él. Tan es así que cuando pecamos dice, no pasa nada. ¿Qué tanto es un poquito? Noé no tenía margen para lo poquito. Él vivía una vida distinta, diferente, porque anhelaba ser perfecto como su Padre Celestial era perfecto. Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios. Ahora veremos en dónde o cómo era el escenario de Noé. Vamos al verso 5. ¿En medio de qué generación, de qué ambiente, de qué escenario reflejó una vida justa y perfecta? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? Imagínense. Era mucha la maldad en la tierra. Y eso lo observa Dios. Eso lo mira Dios. Y Dios inspira, el Espíritu de Dios inspira a Moisés a escribir esta porción de cómo vio Dios la maldad en la tierra. Y cuando lo escribe así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. ¿Saben algo? Esto me lleva a pensar, Noé, de repente sales de un servicio y escuchas una enseñanza y Dios habla a tu corazón y estás contento. Dios me habló y sabes que aprendí. Llegas a tu casa con tu familia, hoy aprendí esto del Señor, lo voy a cambiar. Pero la pregunta aquí es, ¿Noé con quién hablaba eso? ¿Quién tenía en su corazón un diálogo, una plática con Noé? ¿Quién conversaba con Noé sobre Dios? ¿Quién compartía algo con Noé? ¿Quién? Pareciera ser que eso se vuelve a repetir en este tiempo. Imagínense, ¿con quién hablaba? No había nadie. No había nadie interesado, no había nadie ocupado, no había nadie pensando en Dios. No había nadie. Es triste a veces, como a veces hay gente que tocas un tema bíblico y como que, ya va a empezar. Oye, aprendí algo de Dios. Y abordas oye, ¿qué crees? Aprendí esto. Y estás bien emocionado y contento. Y no ves o no observas o no te encuentras, incluso en la misma iglesia, gente amando y hablando de Dios. Y quizá conozcas a Dios, pero no es un tema en la vida de muchos.
A diferencia, en el caso de Noé, ¿con quién iba a platicar? ¿Con quién dialogaba? ¿Qué crees? Conocí un atributo de Dios. Conocí que es misericordioso. Y que la misericordia, el amor a la miseria ajena. Conocí su omnisciencia, que tiene un conocimiento perfecto y anticipado de todas las cosas. Conocí su omnipotencia, que nada imposible para él. Conocí su gracia. ¿Con quién lo hablaba? ¿Con quién lo dialogaba? Las iglesias hoy hablan de muchas cosas menos del Señor a veces. Son unos poquitos los que de pronto te encuentras y te sacan un pastor, leí algo en la Biblia y me gustó y estoy contento y son poquitos. Empezamos ahorita el plan de lectura. Me encantaría que fueran todos, pero sé que es un porcentaje pequeño que realmente está interesado en conocer a Dios. Estas son las generaciones. Verso 5. Se pusieron de acuerdo los celulares. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, exterminaré, eliminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y hace poco hablaba sobre esta palabra, me arrepiento, que tiene que ver con que le dolió a Dios, como el ser humano no le volteaba a mirar y andaba en contra de su voluntad. Y miren el verso 8, todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo creen ustedes que vencía Noé la tentación? ¿Cómo creen que vencía Noé todo lo que había a su alrededor? En el contexto, los principios de la hermenéutica, hay principios generales y que se observan bíblicamente cómo es que se vencen las tentaciones. Y Jesús habló en relación a cómo vencerlas. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. La carne de Noé era débil, como la de cualquiera de nosotros. Como la de cualquiera de nosotros. Pero él venció en el nombre del Señor, desde luego. Noé fue una persona de oración. No hay manera de vencer al enemigo si no es por medio de las armas espirituales. Y entre las armas espirituales es la oración. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Noé en el día se la pasaba orando, suplicando, rogando. ¿Ustedes creen que Noé era algo superior en relación a una humanidad como nosotros? No. También era débil. Pero en Cristo era más fuerte. En Cristo estaba su descanso. Así que cuando veo en el contexto general que Jesús el Señor expresa cómo vencer la carne, la tentación, nos habla de que Noé constantemente velaba y oraba, velaba y oraba, velaba y oraba, y de esa manera fue perfecta para con el Señor su vida. Le hablaba con Dios. Yo creo que con todo el tiempo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. No puedo solo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame.
No sé si ha habido momentos en tu vida que cuando no puedes vencer algo, te sientes, te duele y le pides ayúdame, Señor, no puedo, no podemos solos. Y ahí me habla de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque cuidaba su vida espiritual para con Dios. Y la manera de salir victorioso es por medio, una de las herramientas es por medio de la oración. Él oraba, perfectos en el Señor, él fue perfecto en su vida, porque trataba de estar bien con Dios, velando y orando, velando y orando, velando y orando. Y aparte de eso, quiero mencionarles algo más. Por favor, veremos dos textos en donde nos da referencia de lo que hacía Noé. Y lo que nos da la respuesta, porque la Biblia, ya la palabra justa significa purificar, y veremos por qué significa purificar. Génesis, por favor, 8. Génesis 8, por favor, verso 18. Dice la palabra. Entonces, aquí está hablando en referencia cuando Noé sale ya del arca, ya ves que fue el diluvio, sale del arca, y miren, entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. El verso que sigue. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Verso 20. Y edificó Noé un altar ¿a quién? ¿Saben algo? Noé sabía cómo purificarse. Noé sabía cómo agradar a Dios. Él lo sabía porque desde el tiempo antiguo se ha sabido cómo es que a Dios se le agrada y se le agradaba con sacrificio. Y Noé sabía que por medio de un sacrificio y sería de olor grato a Dios, y eso mismo hacía Job. Por lo que él constantemente, y nos da una referencia de la vida de Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal, ¿qué cosa? Limpio. Y de toda ave limpia. ¿Y a quién lo ofreció? Y ofreció holocausto en el altar, verso que sigue. Y percibió Jehová, ¿qué cosa? Olor grato. Así que Noé sabía cómo purificarse y constantemente, ¿de dónde sale? ¿De dónde conoce? ¿Quién le dijo a Noé que era de olor grato a Dios el olor del sacrificio? Ellos lo sabían, sabían las cosas que a Dios le agradaban. Y eso nos habla también del por qué Job, uno de los personajes más antiguos, hacía lo mismo. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es como malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Verso que sigue, observe cómo es el hombre desde su juventud malo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vamos a Job, por favor, nada más para que tenga una otra referencia. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Verso 5. Job, capítulo 1, verso 5. ¿Aparece en pantalla? Dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, aquí habla de Job, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana. ¿Y qué hacía Job? Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá Abraham, ¿qué cosa?
pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuánto? Todos los días. Todos los días. Y vemos aquí cuidando su vida, cuidando su vida, cuidando su integridad, cuidando su caminar. Y el cristiano debe tomar en cuenta que cuando le falla al Señor, dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Puedes pedirle perdón a Dios por medio de Jesús y Dios te perdona. Y vemos en estos casos que Noé cuidó su vida. Fue perfecto en su vida para el Señor. A pesar de que el pensamiento de la gente, sus designios de la gente, era de continuo solamente el mal. Y a pesar de eso, él se mantuvo. Se mantuvo. Número 2, no solo fue perfecto en su vida para con el Señor, también fue perfecto con su familia para con el Señor. Vemos antes del diluvio a Noé cuidando a su familia. ¿Saben algo? La palabra perfecto significa que fue recto. Y aquí hay algo interesante. Al ser recto en un mundo de maldad, ¿no creen ustedes que Noé constantemente, del día en el día, en la semana, escuchaba a la esposa, escuchaba a los hijos? Papi, ¿me das permiso? Mira cómo se casan, mira cómo disfrutan y mira cómo se la pasan bien. Dame permiso. Papá, no seas tan duro, papá. Un poquito, mira, todos lo hacen, menos nosotros. Mientras tú estás construyendo el arca, mientras tú me mandas a hacer algo para el arca, alguna madera, algo para esto, mira, ya cómo se la pasan. Ya pasó 1 año, papá, 2 años, 10 años, 20 años, y no hay agua. Noé, indudablemente, Satanás, yo no dudo que Satanás quiso derrocarlo. Quiso derrocarlo, lo veo en la Biblia. Quiso derrocar a Adán y lo logró. Se infiltró por ahí en Sara para que se llegara a su sierva y lo logró. Metió su orgullo ahí en David y lo logró. Lo vemos allá tentando a Pedro para que negara al Señor y lo logró. Satanás lo observamos tentando al mismo Señor Jesús, pero ahí no lo logró. Así que Noé fue tentado por lo que era justo y perfecto, por Satanás. ¿Por medio de quién cayó? O de alguna manera, ¿quién persuade a Adán y termina comiendo? Y él con todo consentimiento, con todo conocimiento, come del fruto prohibido. Satanás usó a su esposa. ¿Quién le dijo quién quería que maldijera a Dios? En el caso de Job, ¿quién le dice a Job, maldice a Dios y muérete? Y si observas, Satanás busca siempre por medio de gente muy cercana a que permitas algo, a que no seas tan derecho, a que no seas tan enérgico en ciertas cosas. Y lo hará y siempre lo buscará hacerte caer incluso por medio de tu misma familia. No vamos, es muy temprano para orar. Son muchos capítulos en la Biblia, otro día. Hace frío, no vamos a la iglesia. Ya serviste este año, descánsate. Imagínense cómo Noé
Yo no dudo que los hijos, las hijas, la familia observaba el ambiente a su alrededor, mas sin embargo él se mantuvo justo y perfecto, no titubeó. De pronto encontramos a padres, oye, es buena muchacha. Oye, pero es cristiana, no, pero es buena muchacha. No, no pasa nada, pastor. Miren, tantito que se vaya a cotorrear mi hijo. Nada más se avienta un cigarro en el día, no es mucho. Y esto sigue pasando. Noé, en su justicia y en su perfección, en su madurez, en el Señor guardó de su familia. La pregunta es, ¿tu familia dónde está hoy? ¿Eres perfecta para con el Señor? Porque perfecta significa madura, tomar en cuenta a Dios, y que tiene que ver también ser justo, significa derecho, recto, íntegro. Y hay padres y madres que son un tanto flexibles, que pasan por alto al Señor y ahí dejan un margen, y ese mismo margen es el mismo que después de varios años, ahí los ves llorando, pidiendo, Señor, ayuda a mi hijo, a mi hija, porque tiene tal problema. Y somos nosotros los que muchas veces permitimos cosas en la familia que después terminamos con un problema. ¿Por qué? Porque terminamos minimizando un poquito del pecado de la familia. Terminamos normalizando lo que hacen a veces la familia. Y después ya ni siquiera le haces observaciones a tu familia. Y terminas autorizando, terminas calificando, terminas aprobando lo que Dios no aprueba. Pero así quieres. En el tiempo de Noé, créanme, qué difícil ha de haber sido. Todos andaban en su mundo. Vamos al capítulo 7 de Génesis, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra, fíjense, qué bonito aquí, entra tú y toda tu casa en el arca. ¡Wow! ¡Qué cosa! Entra, es hora de que entres. ¿Saben cuál va a ser el problema? Que muchos van a entrar al cielo y sus hijos se van a quedar. Muchos de sus hijos se van a quedar. ¿Y saben por qué? Porque no fuimos un tanto flexibles en esas cosas, que por un ruego. Ahí vemos a Sara rogándole a Abraham, órale, llégate, porque Dios no me hizo estéril, rogar y rogar. Y ahí vemos a Abraham siendo flexible. Ok, está bien, y al rato ahí tenía un problema. Ahí vemos aquí a Adán, quizá Eva lo persuadió con esas palabras dulces y terminó cayendo. Si usted no se mantiene en lo que Dios le ha establecido, créame, vas a tener un problema o muchos problemas. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y cuántas cosas le habrán pedido permiso a su padre para que lo dejara. Anda, papi, anda, todos, mira, todos toman, todo esto. Y ahí estaba. Y sabes que Noé, imagínense, el diablo atacando a Noé. Porque es lo que siempre hace el diablo, derrocar y querer tumbar lo que Dios establece para su gloria. Y todo aquel que es instrumento del Señor, Satanás buscará siempre derrocar. Así que sé perfecto también en tu familia.
Quizás usted esté viviendo una vida agradable al Señor, pero lo que ahorita toleras, a lo menos hay veces, oye, es que mi hijo no quiere la iglesia y ya, porque no quiere ir, ya no lo traen. Oye, ¿cuántos años tiene tu niño? No, tiene menos de 10 años. Mientras vivan en sus casas, quien tiene la autoridad de ellos es usted como padre y madre. Pero a veces somos bien flexibles. Te voy a castigar, ya no vas a ir a la reunión de jóvenes. Uf. Como si fuera eso un castigo. Satanás buscará, es bien astuto, buscará que tu familia se desvíe, buscará que tu familia se pierda, buscará que tu familia fracase. Y Noé se encargó de estar velando por su familia. Me imagino aquí a Noé, ya les dije. Y vamos a ver un poquito enseguida el ambiente en el que se encontraba Noé. ¿Cuántos permisos habrá negado? Muchos. ¿O ustedes creen que no fue tentado Noé? Todo personaje en la Biblia fue tentado por Satanás. El mismo Señor Jesús fue tentado. Noé fue tentado. Y más cuando veía que hacía un arca enorme. No crean que llegaba siempre, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Ya deja de hacerlo. Mira, vente, vamos para acá, vamos a una fiesta, vamos al otro. También. Número 3, no solo fue perfecto en su vida, fue perfecto en su familia, corrigió a su familia, se preocupó por su familia, se ocupó en su familia, corrigió a su familia, exhortó a su familia. Debió haber hecho lo mismo que Job, haciendo sacrificios para su familia. Y entró en el arca con su familia. La pregunta es, ¿tú crees que vas a entrar al cielo con tu familia si Cristo viniera hoy? Deja de ser tan flexible y empieza a ser más madura. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y todo lo que usted, sabiendo lo que Dios no aprueba, usted es flexible, créame, usted va a tener su facturita más adelante. Porque Dios no lo podemos burlar. Él sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos permitiendo. Y si nos hacemos como que no vemos, a su tiempo tendremos esas consecuencias. Y número 3, volviendo a Génesis. Noé fue justo y perfecto para con el Señor en su encomienda, en su ministerio. Vamos por favor a Génesis 6, verso 13. El Señor le envía a Noé a hacer un arca, pero me encanta esto que describe la Biblia en relación a Noé y por eso le queda bien el título de justo y el título de perfecto. Porque tal cual le pide Dios el arca, tal cual la hace. Verso 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14, hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y vemos aquí a un Dios dándole tal encomienda a Noé, dándole instrucciones, dándole indicaciones, cómo tenía que hacer el arca, de qué tipo de madera, con aposentos, cómo le iba a calafatear por dentro y por fuera. Imagínense a Noé. Y Señor, ¿y si mejor lo hacemos de otra manera? No vemos aquí a Noé cuestionando a Dios. Y eso habla de que era una persona madura, entendía quién le decía las cosas
y no cambió, ni alteró, ni cambió la madera, ni le puso más ventanas de las que Dios le indicó, ni le puso otra forma de sellar el arca, sino que hizo tal cual como Dios se lo había pedido. No lo vemos diciendo, ¿y si le ponemos de pino, Señor? Y unas de caoba. ¿Y si le ponemos mejor 5 ventanas? Capaz que hace mucho calor, Señor. No vemos así, vemos al verso que sigue. El 15. Y de esta manera la harás de 300, fíjense lo que Dios le dice, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, aunque no sabemos exactamente cuánto era la medida de un codo en ese tiempo, porque estamos hablando que ese tiempo, posteriormente vemos que el codo tiene su 45 centímetros de largo, lo que venía haciendo que el arca tenía una longitud de 135 metros por 22 metros y medio de ancho y 13 metros de alto. Y tal cual se la pide Dios a Noé, tal cual la fabrica y la hace. Verso 16. Una ventana, Noé, ¿sabes? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Sin cuestionar a Dios, sin quejarse de lo que Dios le está pidiendo. Oye, Señor, pero está bien grande. 130 y tanto. No, Señor. Y Señor, yo solito, Señor. Y nadie me va a ayudar. Y nadie va a estar conmigo. Imagínense la encomienda. ¿Usted haría el arca si Dios se la pidiera hoy? Recuerde, 135 metros. Estaba grande. Sí, Señor, sí, Señor. Eso me encanta. Y me enseña cómo era Noé. Y me enseña cómo, por qué Dios lo halló gracia en él. Y me enseña cómo debe ser usted y cómo debo de ser yo cuando Dios me pida algo para hacer. Sin murmurar. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Quieres que haga un arca o la empezamos a hacer, Señor? ¿Quieres que haga esta encomienda, Señor? Si tú me estás llamando, Señor, ¿cómo te puedo decir que no, Señor? Y a veces encontramos así al cristiano, Dios le pide algo, pero no es perfecto para con Dios, porque a medida que Dios le pide algo a una manera, Él termina haciéndolo a su manera, a su forma, en su tiempo, cuando quiere, si es que quiere, y si se acuerda que hay que hacer algo. El pastor me dijo que hiciéramos algo. Era perfecto para con el Señor en la encomienda que les daba. Así que no solo guardaba y cuidaba su vida espiritual, no solo guardaba y cuidaba la vida de su familia, sino que al mismo tiempo cuidaba y guardaba de hacer todas las cosas que Dios le había mandado hacer. Y entre ellas era hacer el arca de 130 y tantos metros. A veces como cristianos, cuando Dios nos pide algo, oye, hazlo así. Pero es que no, mejor lo hago acá. Y lo hago, que lo hagas así. Y es que esto, Dios. ¿Por qué? Hermano, si nosotros como iglesia hiciéramos únicamente lo que Dios nos manda hacer, créeme, éramos una iglesia justa y madura. Perfecta. Y seríamos de mucho agrado a Dios. Si hiciéramos las cosas que Dios nos ha mandado hacer, sin cuestionarle, sin preguntarle, únicamente decirle al Señor, sí, Señor, heme aquí, Señor. Y me encanta eso, por eso Dios lo describe y ojalá y esa sea tu postura, que salga siendo una persona justa, recta, íntegra, que busque ser pura en el sentido para poder agradar al Señor, estar bien delante del Señor. Y ahí vemos a Noé clavando.
Pero Señor, ¿cuántos años? A un aproximado de años que se llevó Noé, ¿sí saben? Ahí dígalo fuerte. 100 años trabajando, Señor. Oye, si apenas llevamos 2, 3, 4, 5 años. Ya, Señor. Ya, demasiado, Señor. Búscate otro siervo que haga este trabajo. Yo ya trabajé mucho. ¿Entiendes por qué le dijeron justo? ¿Entiendes por qué le dijeron perfecto? ¿Entiendes por qué Dios halló gracia en él? ¿Y sabes cuál es lo interesante en esto? Vamos al último verso. Todos. Y lo hizo así. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Era perfecto para con el Señor. No lo vemos diciéndole a Dios, Dios, no. O huyendo probablemente como Jonás o negándose como Moisés. Señor, ayúdame. Y imagínense, 100 años trabajando. Si a veces unos servicios en la semana se carecen de servidores. Imagínate, enfocado haciendo un arca por 100 años, aproximadamente. No, muchos saben algo. A la primera, después de un ratito, se regresan. Por eso la Biblia lo describe como justo y perfecto. Y vaya que como el Señor en su bondad, en su amor, nos enseña quién era Noé. Era una persona que era un ejemplar en sus generaciones. Y lo hizo así. Señor, ayúdame. Ojalá y salgas con una mentalidad distinta. Ayúdame a ser justo, ayúdame a ser perfecto en mi relación contigo, con mi familia y en lo que usted me ha pedido que haga, Señor. Porque sabes algo, Señor, quiero hacer conforme a todo lo que me has mandado hacer. Y si no lo estás haciendo así, hermano, creo que sería un buen día para que le digas al Señor, Señor, perdóname. Porque he hecho las cosas a mi manera. He hecho las cosas en mi tiempo y a mi forma. Y aquí vemos. Vamos por favor a Lucas, capítulo 17, verso 26. Lucas 17, verso 26. Cuando haga frío, creo que voy a pedir un chocolate por aquí. Hermanos, sí le están entendiendo, sí están comprendiendo. Amén. En el Lucas 26, miren, el Señor Jesús, miren lo que dice. Y ojo aquí, atención. Dice, como fue en los días de ¿quién? De Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Cristo vendrá de repente. Y ojalá usted y su familia entren y reciban también y recibamos al Señor Jesús en las nubes y pasemos toda la eternidad con el Señor. Pero debes de analizar algo también aquí, verso 27. Y miren qué observaba. ¿Cuánto dije que medía de altura el arca? Ah, de altura. ¿Eh? ¿Y de largo? 135. ¿Y de ancho? 22,5. Tomando en cuenta que si el codo mide lo que hoy mide, que son 45 centímetros, esa sería la dimensión. Ahora, imagínense Noé a sus 13 metros allá arriba, clavando y ver abajo qué hacía la gente. ¿Todos? 27, vamos al 27, todos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Hay una versión que lo dice así. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes y Noé clavando. Y veía ya cómo andan bailando, cómo toman, cómo brincan y cómo andan en todo, imagínense, y Noé clavando. Imagínense cómo estaban las hijas de Noé, tentadas por el diablo para ir allá. Y de pronto así están sus chavos, sus hijos, incluso nosotros mismos, a veces añorando cosas de allá, poniendo la mirada en las cosas que ofrece el mundo y desatendiendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Imagínense, 13 metros arriba y ver cómo que la gente disfrutaba de banquetes, y también dice esta versión, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Sabes algo? Servir al Señor a veces implica dejar cosas. ¿Sabes cuántas cosas, cuántas fiestas o banquetes se dejan por servir al Señor? Muchos. Pero hay quienes dicen, yo prefiero estar en la casa de mi Dios. Y otros, yo prefiero el banquete porque me es tentador. Y ahí está seduciendo el diablo, atrayendo nuestra atención para tener más gusto por las cosas de afuera. Así que mientras Noé estaba trabajando, y dice también la palabra que era un pregonero de justicia, que hablaba la palabra, predicaba que iba a venir un diluvio, nadie le atendía, y cuando era tiempo de trabajar, probablemente ahí arriba de esa barca, tenía un panorama así. Mira, mamá, déjame ir allá. Y yo sé que ustedes tienen luchas como papás, porque sus hijos son tentados. Papá, dame permiso. Papá, mamá, dame permiso. Dame permiso tener novio. Nada más es algo, no sé, y ahí están. Recuerda, tienes que ser perfecto para la gloria del Señor. Y lo que ahorita no seas flexible. A lo mejor en ese tiempo no lo entiendan, no lo comprendan, pero llegará el tiempo donde regrese y te diga gracias. Porque no me dejaste, gracias, porque no me diste permiso para ir a tal lugar, gracias. Y a su tiempo te dará las gracias, pero sobre todo, hallarás gracia como no ve a los ojos de Dios. Cuando procures y anheles ser justo y anheles ser maduro en la fe. Vamos a Ezequiel, capítulo 14, verso 13. Noé 14, verso 13. Y miren esto, hermanos. Interesante. Hijo de hombre, hablando Dios ahí. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Verso 14. Si estuviesen en medio de ella, ¿de quiénes? De la gente rebelde. Si estuvieron en medio de ella estos tres varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. Ellos, fíjense lo que hay aquí. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias, ¿qué? Sus propias vidas. ¿Quién lo dice? ¿Fue de agrado la vida de Noé para Dios?
Hermanos, todo pensamiento era continuo hacia la maldad, y por eso me figura aquí a Noé como en medio de un mar impetuoso donde hay mucha marejada, y Noé en un pequeño bote dándole solo, y ahí va Noé, y ahí va, y todo lo que había, imagínense. Y si usted observa los pecados y quiere conocer más de esto, en medio de que estaba Noé, basta leer la carta a los Romanos, capítulo 1, y ahí habla de todos los pecados que había alrededor de Noé. Y él halló gracia a los ojos de Dios. Y por esa justicia condenó al mundo. Y por esa justicia nos sigue condenando a muchos, porque él tenía la misma naturaleza que nosotros. Nada más que anhelaba ser perfecto para con Dios. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Noé lo tomó en serio. Dentro de estas tres cosas, justo y perfecto en su vida, recordemos que tenían una naturaleza pecadora, pero él sabía y él aceptaba la justicia de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida. Número 2, era perfecto también para con su familia. Imagínense, ¿ustedes creen que si hubiera sido permisivo para con su familia, creen que Dios le hubiera dicho, mete a tu familia? No. Y número 3, era perfecto para con el Señor. Hizo las cosas tal y como el Señor se las pidió, aún en medio de tanta maldad. Aunque se pasó como 100 años, aunque el arca era enorme, terminó lo que Dios le pidió. ¿Y cómo no lo va a llamar Dios de esa manera? Y si tuviera Dios que eliminar al ser humano, como lo menciona aquí en este capítulo de Ezequiel, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, imagínense que estuvieran el nombre de cada uno de nosotros, pero no es así. Y Dios, que es un Dios justo, sabe por qué colocó aquí a Noé. Porque sabe en medio de que estaba Noé. Así que si el mundo te está queriendo seducir, si el mundo te está llamando tu atención, dile a Dios, Dios, ayúdame. Ayúdame, te necesito para poder vencer en este mundo de pecado. Necesito tu ayuda para que pueda tener la autoridad para dirigir a mi familia. Y necesito de tu ayuda para hacer las cosas que tú me has pedido que haga en tu obra. Y Noé, aunque tenía responsabilidades como esposo en su propia vida, ahí nos habla de que por mucho trabajo que tengas, no creo que tengas más trabajo que el que tuvo Noé al hacer un arca por casi 100 años en una longitud de 130 y tantos metros. Y por eso, por esa justicia, a muchos nos condenan. Porque con menos trabajo, muchos nos desentendemos de Dios y no buscamos al Señor. ¿Cómo no lo va a colocar el Señor ahí? Así que si Dios te está hablando, toma en cuenta lo que enseña el Señor por medio de Noé. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Amén. Vamos ahora. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra que es maravillosa. Nos enseña, Señor, muchas cosas. Ayúdanos a ser perfectos, Señor. Y clave de ello es tu palabra, Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Ayúdanos a tomarte en cuenta en nuestra vida. Ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, a disfrutar a tu palabra, a que sea tan dulce como la miel, como lo era para el salmista. No nos dejes tranquilos cuando no hemos leído tu palabra, Señor. Ayúdanos. Es la única manera de conocer cuál es tu justicia, cuál es tu camino. Ayúdanos en nuestro corazón porque somos débiles.
a ser personas de oración, como lo dijiste, Señora, a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, Señor, a ser perfectos. Bendice a tu iglesia, Señor, y si en esta mañana hubiese alguien que diga, yo he vivido una vida fuera de la voluntad del Señor, no tengo a Cristo en mi vida, he pregonado en mi vida sin Cristo, sin Dios, sin rumbo, sin propósito, y le he fallado muchas veces. Pero quiero vivir una vida diferente, una vida distinta, una vida que refleje madurez y perfección en el Señor. Si aún no tienes a Jesús en tu corazón y has entendido que solamente por medio de Dios hay una manera de ser salvo, por medio de Jesús, y es por medio de la fe. Alza tu mano. Quiero invitarte, como hacerte esta invitación, no desaproveches. Sabes, en el tiempo de Noé, nada más Noé y su familia entró en el arca. Y hoy el arca para esta era es Cristo Jesús. Y Él quiere salvarte por medio de la fe. Y si aún no has creído en Él, cuando Él venga por su iglesia, te vas a quedar en este lugar. ¿Habrá alguien que todavía no tenga a Jesús en su vida? Levanta su mano, quiero guiarte en una oración si aún no lo tienes. Levanta tu mano. Y si usted ya tiene a Jesús en su vida y no ha vivido una vida realmente que a Dios le agrade en su justicia y no ha sido correcto para con el Señor, derecho, íntegro, y se ha alejado de su vida espiritual, se ha alejado de Dios, se ha desentendido de su familia, ahora permites cualquier cosa, ya no te interesa lo que pase en tu familia y anhelas que Dios tome el control nuevamente de ello. Y quizá te has apartado de servir a Dios y quieres retomar el camino, ese camino que Dios pone en cada uno de nosotros para servir en su obra. Levanta tu mano, quiero orar por ti, hermano. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano, Dios te bendiga, hermano. Alguien que anhele tomar el control otra vez, tal como a Dios le agrada, de su vida, de su familia, del ministerio. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. ¿Puede bajar su mano? ¿Alguien más? Amoroso y buen Dios, tú que conoces nuestros corazones, Señor, sabes quién tiene ese corazón dispuesto para ti. Bendice, Señor, las manos levantadas, fortalece sus vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra no es en vano, siempre causa ese efecto, Señor. Y sé que es tu Espíritu quien obra para convencernos, Señor. Bendice las manos levantadas, fortaléceles, guárdales, cuídales. Y sobre todo, Padre, ordena, Señor, ordena sus vidas para contigo, ordena sus matrimonios, sus familias, Señor. Y nuevamente, Padre, ayúdalos a incorporarse en esa encomienda que les has dado, Señor, en el ministerio. Sé que no hay persona que no te ofenda, que no falle, mas sin embargo, con tu ayuda, Señor, pues se sale adelante. Bendícenos, quédate con tu iglesia y gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga.